asuma formas mercantiles, asuma lógicas de mercado. Esto quedó muy bien ilustrado en el Reino Unido con las políticas de Tony Blair, que en gran medida sí asumió el escenario ya construido por Margaret Thatcher y asumió los discursos de la nueva gestión pública, es decir, asumía el discurso de que el estado de bienestar había sido ineficiente, era pesado, era burocrático, suponía demasiado gasto, no daba los resultados deseados y tenía que ser más eficiente. Para ser más eficiente tenía que asumir lógicas del mundo empresarial. Entonces creo que tiene una vertiente discursiva importante todo este nuevo entramado, que se puede rastrear también en los discursos concretos. Más adelante, la de después. Por ejemplo, esto es de Teófilo Pérez, que actualmente es presidente del Consejo Escolar en Madrid. Lo he puesto porque creo que ilustra lo que quiero decir. Cuando se habla, entendemos por privatización que un servicio lo provee el Estado, pero empieza a proveerlo un agente privado, sale del espacio público y va al espacio privado. Esto es lo que podemos entender clásicamente por privatización, que sería pues, privatización exógena, que sale fuera. Esto es de Stephen Ball y Laura Judel. Entonces, en esta cita se ve que se hace la crítica del estado de bienestar, el sector público por su propia condición es pesado, es relativamente cerrado y acerca de la concurrencia del mercado, de las causas y los beneficios, en tanto que el mercado como elemento dinamizador, o sea, se aleja del mercado, es el elemento dinamizador, y habla así incluso de una enfermedad de lo público. Esto es como el discurso desde lo cual se critica lo público. Y justo en el párrafo de después, esto me parece que es la página 7 de ese libro, la gestión de la calidad en educación, que es del 94 y ya tiene más de 20 años. Y justo en el párrafo después, dice, abundan voces que reclaman la privatización, entendida en sentido estricto, lo que he mencionado antes como privatización exógena. El servicio está en manos del Estado y va a manos privadas, como en el caso de Telefónica, por ejemplo. Pero en determinados sectores es delicado plantear una privatización así, entonces y es escasamente realista, como en el caso de la educación, y así habla de hay que entender la privatización con un significado blando, que consiste en la implantación en el ámbito de lo público de procedimientos que se han revelado eficientes en la gestión de lo privado. Bueno, esto es lo que se ha definido como privatización encubierta dentro de la investigación educativa, como la importación de ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de hacer que el sector público sea cada vez más como una empresa que tiene comercial. Creo que se entiende perfectamente, que se entiende bastante bien, que no es una distinción muy complicada entre privatización exógena y endógena. Pero a mí lo que me interesa destacar es que, mientras en el ejemplo que yo he puesto antes, la persona que lo decía es el presidente del Consejo Escolar de Estado, una persona más afín a postulados conservadores próximos al Partido Popular. Por ejemplo, en el Reino Unido se trataba de Tony Blair, de una persona dentro del laborismo y de lo que es la socialdemocracia. Y me interesaba pensarlo como esas políticas de privatización encubierta también son asumidas como por fuerzas de la izquierda, no solo por fuerzas de la derecha. Aquí en España, por ejemplo, cuando estuve analizando el programa educativo del PSOE, cuando hizo el pacto con Ciudadanos, no antes, porque antes no lo asumía tanto, pero luego en el pacto de Ciudadanos, claro, Ciudadanos es un partido más de derechas, sí que se caminaba más, se parecía discursivamente apuntarse a estas estrategias de privatización encubierta. Y en todo caso, en la comunidad andaluza sí se han asumido algunas políticas de privatización encubierta, como por ejemplo incentivos a los docentes en función de los resultados de estudiantes, que es la lógica de retribuir en función de los resultados, podemos entender que se trata de muy mercantil. Y bueno, creo que con esto ya he explicado qué es esto de la privatización encubierta y exógena y la reforma del Estado. Y esta frase me gusta porque dice, el neoliberalismo es el método, pero el objetivo es cambiar el alma. Y el neoliberalismo podemos entenderlo como una serie
marxista mira estas políticas en el ámbito del Estado, como por ejemplo se recortan o se implementan determinadas políticas de mercado. Eso sería el neoliberalismo con N mayúscula, bueno, así lo ha conceptualizado Aywaong. Luego, nada, no he puesto los autores, pero si a alguien luego le interesa bibliografía o algo así, ya que me lo diga, luego yo le doy lo que sea. Por ejemplo, cuando pensamos en el caso chileno, que es el ejemplo paradigmático de las políticas neoliberales, muchas reformas que son como el canon y que luego se exportan a otros países, se dice esto es neoliberalismo, en un plano más macro. Pero el neoliberalismo con minúscula lo mira desde una mirada micro, cómo los sujetos se comportan como ese sujeto neoliberal propio a un empresario de sí mismo, y aquí mi categoría de análisis para pensarlo es de Michel Foucault, que es la gubernamentalidad neoliberal. La gubernamentalidad, podemos, como una categoría analítica, es cómo conducir la conducta de los hombres, cómo conducir la conducta de las personas. Claro, si yo le digo a alguien haz algo y punto, pero no quiere hacerlo, no lo hará. Pero si yo como que voy desarrollando fuerzas seductoras que les hagan pensar que eso le conducirá al éxito, que eso es lo que tiene que hacer, si yo construyo un universo de sentido común que invite a pensarse así, vivimos en un sentido común que nos invita a pensarnos como empresarias y empresarios de nosotros mismos. Y quizás, estas son mis presupuestos, mis hipótesis. Y quizás que la educación como un capital nuestro propio, nuestro currículum, no es lo que hemos aprendido, sino nuestro capital y lo que ofrecemos. Y yo creo que esta idea, en el caso de Margaret Thatcher, que ella precisamente deberíamos entenderla como el neoliberalismo de antes, simplemente reducir el Estado, pero igualmente estaba totalmente esta lógica de cómo cambiar el sujeto, cambiar el alma y que se comporten como ella quería que se comportaran. Y en el caso de, a mí me ayuda mucho a pensar en el caso de la vivienda. Ella fomentó la vivienda social y pública a través de la propiedad privada, que las clases obreras se convirtieran en pequeños propietarios, para así difuminar su clase como clase obrera y que se vieran a sí mismos como pequeños propietarios. Por ejemplo, aquí cuando se habla tanto de los problemas de las hipotecas y todo esto, pues porque nos hemos convertido nosotros mismos también como pequeños propietarios. Que no se me entienda mal, no estoy culpabilizando al sujeto que asume todo lo contrario. Y en mi tesis yo quiero ver también cómo estas políticas cambian la conducta de los sujetos y cómo difuminan, modelan nuestra concepción de la educación. Si durante el estado del bienestar, y esto estaba en el vocabulario común cuando se hablaba de educación, se planteaba la educación como un derecho, actualmente es común pensar la educación más para la empleabilidad, una educación de calidad. Y solamente el hecho de que se hable de educación de calidad, cara bien, eso ya era algo que se venía hablando incluso desde los 80, no es tan desde los 80, en España, que era el periodo de consolidación del estado de bienestar, quiero decir, por ahí ya se empezaba a hablar, no tanto como ahora, porque ahora está en el título de la última ley de educación, pero simplemente pensar la educación de calidad nos invita a pensarla como un servicio cuya calidad es mejor o es peor, pero no tanto como un derecho. O sea, yo a veces he hablado con alguien, es que constituye una aporía casi, o sea, una educación si no es de calidad no debería ser educación. Y por otro lado, si una educación es de calidad es que también la hay mala, como pasaría, qué sé yo, con los jamones. No lo pensamos, estas palabras no nos permiten pensarlo desde otro punto de vista. Y cuando se dice hay que buscar la tensión entre calidad y equidad, pero es que simplemente que pensemos que hay una tensión entre calidad y equidad, luego decimos no hay equidad sin calidad. Ya, pero simplemente pensar que son dos caras de una misma moneda parece como ni siquiera nos permite pensar la calidad en otros términos y nos invita a pensar como que la calidad sube, baja, que se puede mejorar, nos invita a pensar la educación como servicio. Como veis aquí, mi punto de vista es increíblemente discursivo. Yo interpreto mucho las palabras porque uno de los métodos de mi tesis es análisis crítico del discurso. Entonces yo pienso mucho en las palabras y creo que hay una autora, Jennifer Opa, que habla de esto, de la calidad de la educación, y dice que hablar de la calidad de la educación es casi como un truco de magos. Hablamos de calidad de la educación para no plantear abiertamente el debate de ¿pero para qué educamos y qué es la educación? No lo dice exactamente así, pero a mí me parece que sirve para pensarlo así, porque todos los políticos están de acuerdo en queremos una educación de calidad, todos están de acuerdo en eso, pero ¿qué implicaciones, o sea, qué significa para cada partido una educación de calidad?
Y luego, puedes hablar de una educación de calidad sin deshacerte de esto a lo que nos invita a pensar, de pensarla como un servicio que se ofrece. Y bueno, creo que me he enrollado mucho con esto, que le iba a decir después, pero ya está. Así, cuando yo hablo, bueno, en esto de la reordenación del papel del Estado, Philip Cerny en 1997 ya decía que la globalización no era otra cosa que el paso de un estado de bienestar a un estado competitivo. Y este estado competitivo es como una cuasi asociación empresarial y su mayor interés es fomentar los procesos de acumulación capitalista. Antes que la equidad, hablar de los derechos, he dicho que en el estado de bienestar igual el lenguaje de los derechos formaba más de nuestro imaginario común, pero en este caso forma más del discurso político un lenguaje acerca de, bueno, es que hay que cumplir el déficit, es que claro, igual también porque llevamos varios años con un gobierno conservador, pero creo que es una tendencia bastante, que está muy en la Unión Europea y en los cimientos de cómo se está construyendo ahora el espacio europeo. Y en materia educativa, en este escenario de globalización han cobrado también protagonismo muchos organismos internacionales, entre ellos principalmente la OCDE a través de la prueba PISA. Y la OCDE tiene mucho poder suave, es decir, no legisla lo que pasa en los estados, pero los estados asumen gran parte de ese discurso, porque claro, para un gobierno no asumir lo que dice PISA, piensa que hasta puede ser visto como una dejación de responsabilidad en lo que se refiere a la educación, cuando bueno, la OCDE es un organismo al que se le puede interrogar mucho, es una organización para la cooperación y el desarrollo económicos, no educativos, y sus premisas son pensar la educación desde el capital humano y para el fomento de la competencia económica, donde para los países deberán pensar la educación sobre todo desde este prisma. De hecho, Armenia Saslaik en algún sitio decía algo así como, es que la crisis, no lo decía con estas palabras exactamente, pero como que achacaba la crisis de empleo actual a la falta de calidad del sistema educativo, que no tiene de nuevo mucho que ver en el discurso con la idea de empleabilidad. Ya no hacemos el énfasis en que, y esto está en la Constitución española, los gobiernos deben llevar a cabo políticas educativas que tiendan al pleno empleo. Las personas tienen derecho al trabajo. Sin embargo, cuando hablamos de empleabilidad es como si toda la responsabilidad estuviera ubicada en que los jóvenes tienen que desarrollar las competencias que les pide el mercado. Pero se opaca la otra parte, de que este gobierno también tiene obligaciones no de fomentar políticas de flexibilidad laboral que a veces van en detrimento de la construcción de empleo, sino que tienen obligación de fomentar políticas de empleo activo. Y esto de la empleabilidad ha permeado mucho en las universidades. Yo cada poco recibo emails de talleres de empleabilidad y todo eso, pero se crea a nuestro alrededor un imaginario colectivo de cómo pensamos la educación, principalmente en este caso para la empleabilidad, pero también acaba permeando en niveles inferiores en la escuela, y quizás no tanto la empleabilidad, pero por ejemplo en el caso del emprendimiento, del aprendizaje de la educación financiera en las escuelas. No sé si visteis el Salvados, aquel donde hablaban de la educación financiera, y a mí me llamaba la atención porque, de nuevo, ¿en dónde se ubicaba la responsabilidad? Porque era algo así, el ejercicio era como, llega a final de mes, tienes que pagar, de lo que me acuerdo, y el ejercicio era, llega a final de mes, tienes que pagar la factura de la luz, tienes que pagar la de la hipoteca y tienes que hacer la compra. ¿Qué es lo primero que tienes que pagar? Pues lo primero que tienes que pagar es la casa para que no te quiten, después tienes que pagar la luz para que no te lo corten y lo último que tienes que hacer ya es pagar los alimentos. Frente a todo eso, a mí me venía la pirámide de Maslow y abajo están mis necesidades básicas. Primero tengo que comer, sobre todo, porque si no, no sobrevivo. Entonces, claro, a lo mejor una educación financiera incluso podríamos cargarla de otro significado, pero igual no está mal que las personas aprendan educación financiera. Lo que pasa es que ¿qué educación financiera y desde qué prisma? También podría estudiarse una educación financiera más crítica, donde se nos hablaran de cuál ha sido la política con los bancos o del sentido ético que pudieran tener los bancos. Y bueno, por eso yo creo que según qué políticas lleva a cabo el Estado, se fomentan o no fomentan unos significados en nuestro sentido común. El Estado es también esto es casi de Antonio Gramsci, pero bueno, y creo que de ahí se vincula también con esto de
la gubernamentalidad de Foucault, pero las políticas también educan, tienen un efecto pedagógico, porque sirven para construir nuestros significados sociales. Cuando, por ejemplo, se prohibió fumar en algunos lugares públicos, nos parecía una locura, pero ahora nos parece normal que no se fume ahí. Una cuestión de salud pública y lo entendemos, lo hemos naturalizado y hasta nos parece una grosería que alguien fume a escondidas dentro de un bar. O aquí si entras en un baño y huele a tabaco en un baño, te parece mal, pero antes es que se fumaban en las clases. Entonces también van construyendo nuestro sentido común. Y aquí voy a citar una frase que creo que a algunas personas pues, les gustará mucho. Es de Boaventura de Sousa Santos en Reinventar la democracia y habla, dice: el grado cero de legitimidad del Estado moderno es el fascismo. Y define fascismo. 2 puntos. La completa rendición de la democracia ante las exigencias de la acumulación del capitalismo. Su grado máximo de legitimidad resulta en la conversión, siempre problemática, de una tensión entre democracia y capitalismo. En un círculo virtuoso en el que cada uno prospera aparentemente en la medida en que ambos prosperan conjuntamente. En las sociedades capitalistas el grado máximo de legitimidad se ha dado con los estados de bienestar y actualmente estaríamos en un escenario distinto. Ahora, sigue hablando él. Se trata de un regreso al fascismo, pero no de los años 30 o de los 40. No se trata de un régimen político, sino de un régimen social y de civilización, de un fascismo societal que no sacrifica la democracia ante las exigencias del capitalismo, sino que la fomenta hasta tal punto que ya no resulta necesario, ni siquiera es conveniente sacrificarla. Claro, cabe preguntarse qué noción tenemos ahora de democracia, hasta qué punto encaja con las exigencias constantes de acumulación del capitalismo. Bueno, en realidad esto lo ponía porque a mí me gusta mucho pensarlo así. Y antes de seguir avanzando, como os he dicho, yo tengo un punto de vista bastante discursivo. En mi tesis. Cuando miré el discurso, porque cuando yo hice un pequeño trabajo de cómo la LOMCE se había justificado en PISA. Entonces, cuando estaba viéndolo, una de las cosas en las que me reparé es en el discurso, cómo el discurso neoliberal siempre ofrece una imagen concreta de los cambios globales, de la realidad global. Ha venido la globalización, estos cambios acelerados, es un reto, un desafío y tenemos que afrontarlo. Y la respuesta al afrontarlo casi siempre es lo mismo. Nuestros estudiantes tienen que tener educación de mayor calidad, tenemos que prepararles frente a este desafío. Y entonces, en concreto en el caso de la LOMCE, PISA demuestra que tenemos que reforzar las horas de las asignaturas instrumentales. Entonces, por un lado, ya es un relato concreto de ha venido la globalización, es un cambio inevitable. No es otra cosa, no es que de repente no hay actores detrás, cuando en realidad este escenario actual es fruto de decisiones donde han estado involucrados organismos internacionales y grandes intereses de los grandes capitales y de las multinacionales, pero eso se opaca. Y además yo creo que se entrevera muy bien con la idea de que avanza la tecnología, hay avances tecnológicos, también se presenta eso como una nota, son unos cambios que están ahí y simplemente resta adaptarnos. Y esta idea del cambio, esto es de Norman Fairclough, el estudio británico de análisis crítico del discurso, tiene un relato sobre los cambios en el poscapitalismo y uno de ellos que habla es esta cosificación de la globalización. Y yo creo que esta cosificación de la globalización, yo estoy empezando a pensarlo como el discurso de los desafíos, todo es un reto, es un desafío que tenemos que afrontar. Creo que es el primer inicio para pensar esto. Y luego, después volveré a hablar de este autor, de Norman Fairclough, porque como veis, mi punto de vista es muy discursivo. Bien, antes de avanzar, quiero hacer un inciso. Es que, claro, tú si le dices a un neoliberal, es neoliberal, te va a decir, no, yo soy liberal, es que el neoliberalismo es un invento tuyo, no existe. Eso es cosa tuya. Pero, también he mencionado a Michel Foucault y él está, la diapositiva ya me da igual, ya no tengo más, pero si queréis, mira, os voy a poner la de, pongo esta que es la que más me gusta. Michel Foucault dice, es que es una cuestión de agenda. El liberalismo, desde el siglo XVIII, dejaba muy claro que por un lado estaban
estaban en el Estado, esto tiene que estar regulado, regido por el Estado, y las cosas que estaban en el mercado. Michel Foucault lo ve así. Y bueno, yo le doy toda mi credibilidad. Además, él sí que lo argumenta, os invito a leer El nacimiento de la biopolítica. Y sin embargo, el neoliberalismo lo que hace es pretende introducir la lógica mercantil en todas las áreas de la vida, esta lógica de la eficiencia. Y por eso me gusta esta frase: la economía es el método. Introducimos esta serie de políticas, pero lo importante es cambiar el arma, que los estudiantes, que las personas se vean como pequeños propietarios de sí mismos, que tienen que capitalizarse. Hasta aquí ya me estoy repitiendo, así que empiezo a hablar de lo siguiente que iba a hablar. Y ya os he hablado de privatización exógena y endógena, y sin embargo el título de mi tesis es Mercantilización de la educación y no privatización. Yo decidí hablar de mercantilización de la educación porque cuando hablaba con mis amigas, con gente que no está aquí, de temas de privatización, me decían, pero si tampoco hay tanta privatización o qué. Y sin embargo, cuando hablo de mercantilización de la educación, evoca algo diferente, evoca que estamos convirtiendo la educación en mercancía. Y al final del día era a mí lo que me interesaba. ¿Cómo se están cambiando estas concepciones? Tanto en el documento, que discursos están en la ley, nos invitan a pensar así la educación, y luego, y este creo que todavía es un poco mi reto, en las prácticas que pasan. Claro, mi investigación va a ser a través de entrevistas, entonces no veré lo que pasa en un aula, así que por ahí yo tengo limitaciones en mi propia tesis. Y pues yo hablo de mercantilización, por un lado, a través de estas políticas exógenas que he mencionado antes estaban en el Estado y ahora entran agentes privados, eso ha sido animado, cada vez hay más actores privados que están participando de la educación, de lo que antes era educación pública. Hay multinacionales que ofrecen servicios educativos en diversos estados que participan en ellos y muchas veces lo hacen a través de alianzas con el propio Estado. A mí me parece que aquí quiebra totalmente la distinción entre lo público y lo privado, porque desde que el Estado se comporta de esta manera se nos rompe la noción de público, porque tiene una lógica constantemente mercantil, ya parece que se difumina mucho. Yo por eso estoy empezando a pensar de una lógica de lo común, una lógica del común más democrática, donde se nos da un acceso y podemos plantear alternativas, o una lógica mercantil, que bueno, por ahí estoy explorando un marco más marxista, y hablo del acercamiento de la escuela, ya hay algunos autores que han hablado de esto, pero tampoco quiero enrollarme con eso. Creo que hay definitivamente una confusión entre lo público y lo privado, y ya hablar de público estatal y privado no nos permite del todo. Y bueno, sigo. Mercantilización como un fenómeno político, en primer lugar por eso, porque entran agentes privados y la educación se convierte como espacio de negocio. Como una cosa que se compra, que se vende, y quienes están haciendo negocio en ello tienen que ofrecer un servicio. En segundo lugar, y creo que ya he apuntado un poco con esto antes, porque los contenidos de la escuela, los contenidos educativos, son pensados principalmente para el fin de mejorar la competencia en términos estatales. Por ejemplo, a través del PISA y a través del discurso de la LOMCE, es que los estados tienen que ser más competitivos, y esto es clave en la educación, y por eso tenemos que estudiar más asignaturas instrumentales, entre otras cosas, y por eso tenemos que elevar los rendimientos, porque esto si no limita. Al inicio uno de los anteproyectos decía, la educación es el motor de la economía, entonces es una regresión a las teorías del capital humano más propias de los 80, se vuelve a ellas y se piensa en un currículum que al mismo tiempo invita a pensar la educación principalmente de cara al mercado laboral y a la competencia. Está en estrecha relación. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, que está muy relacionado con el anterior, a través de una colonización de los procesos educativos. El hecho de que hablemos de educación de calidad, y hay mucho más vocabulario, como transparencia, rendición, que son palabras propias de este nuevo vocabulario: transparencia, autonomía, rendición de cuentas, y esas son las que tengo apuntadas. En libertad de elección podemos pensarla. Este vocabulario acaba entrando en la educación, es un vocabulario tomado del mundo empresarial. Está en el mundo empresarial para guiar los procesos dentro de las empresas, y es introducido en las escuelas. Hay escuelas que, por ejemplo, creo que la pública, bueno, no pondría, no sé si pasa, pero en las escuelas privadas sí que los tienen. No sé si sabéis lo que son los procesos de garantía
así, no es lo natural. Vale, ya con esto voy a empezar a hablar, voy a empezar a hablar de las políticas en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, desde el año 2000, bueno, hay muchas cosas que no he contado, espero, pero bueno, igual aquí van saliendo. Lo primero que, bueno, uno de los primeros que se introdujo fueron las evaluaciones estandarizadas, como en 2000, a partir de las evaluaciones, las CDI, a partir de 2002. Bueno, las evaluaciones externas que entraron también en toda España en 2006 con la LOE, pero ya la Comunidad de Madrid hacía sus propias evaluaciones estandarizadas, la CDI. Lo significativo de la Comunidad de Madrid, bueno, se ha dicho que la Comunidad de Madrid es el laboratorio para lo que luego ha sido la LOMCE. Lo significativo en el caso de la Comunidad de Madrid es que los resultados de ese ranking salían después por centros y eran públicos, y esto lo publicaba, se publicaba desde la propia consejería, se animaba desde allí, si no me equivoco. Sí, creo que es. Inicialmente sí, luego ya no, pero sí en centros públicos. Sí, en centros públicos. Desde la consejería, parece. Desde la consejería. El hecho de que se publiquen ya invita el hecho de que se jerarquicen, se organicen, hay escuelas mejores que otras, ya invita mucho a la competencia entre escuelas. Ya en un escenario además donde había una zona de influencias donde tú tenías mucha libertad para elegir la escuela que querías. Antes había zonificación, era la que te tocaba, no sé si alguna vez fue férrea, pero en cualquier caso había zonas de influencia bastante amplias. Desde 2013, sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay plena libertad de elección de centro en toda la comunidad. La literatura ya, dentro de la literatura académica, sí que se ha apuntado a que en los lugares donde se fomenta la libertad de elección de centros se favorece la segregación entre estudiantes, se forman más escuelas gueto con determinada población y otras escuelas con estudiantes de clase media y, bueno, en fin, que se fomenta la segregación de estudiantes en un círculo vicioso. Las premisas de estas políticas de libertad de elección de centros son que, bueno, son principios totalmente de mercado. Bueno, si hay escuelas que son mejores y escuelas que son peores, y si las familias saben cuáles son mejores y cuáles son peores, las familias irán a las buenas y las malas desaparecerán. Esto falla por diversos lugares. Desde un sitio, porque ¿qué entienden las familias por bueno o malo? Eso en realidad depende también bastante de su capital cultural. Las familias migrantes no saben ni que ese ranking existe, por ejemplo. Por otro lado, es una ideología muy de clase media por las que hay familias con capital cultural que ni siquiera comulgan. Me acuerdo el otro día hablando con una madre, es que para mí la mejor escuela para mi hija es la que está al lado de mi casa para que haga vida de barrio. Yo entiendo eso por una buena educación. Y, por ejemplo, hubo una chica que defendió aquí su tesis sobre la libertad de elección de centros y se preguntaba, en el caso de Chile, y se preguntaba precisamente que por qué no desaparecían las malas escuelas. Y aquí respondía, había varios asuntos, pero también estos eran algunos, la imagen que nosotros tenemos de buena o mala escuela, pero por otro lado hay personas que tienen medios para llevar a sus hijos e hijas a la escuela tal, hay otras personas que no tienen medios. O sea, no solo es una cuestión de capital cultural y de que tenemos por buena o mala calidad, pues si es algo que no paramos a pensar, sino también de los medios materiales que realmente tenemos para mover a nuestros hijos e hijas a según qué sitio. Lo que más me interesaba en mi tesis era sobre todo la imagen de educación que se venía fomentando. Yo creo que con esto de la libertad de elección de centros se anima una imagen de educación como servicio que te compras. Tienes que escoger la mejor escuela, pues como tienes que escoger la mejor leche en el súper. Y por otro lado es importante, para mí también, que no, esto de la libertad de elección de centros, o sea, creo que esta frase condensa también un poco mi interés. De nada te sirve la libertad de elección si no tienes libertad de criterio. Entonces, ¿cómo se deconstruye nuestro significado acerca de qué es la educación? Creo que preguntarnos qué es una buena educación es lo mismo que preguntarnos qué entendemos por educación. Y para terminar, como me parecía súper deprimente pensar que la educación se estaba convirtiendo en una pura mercancía, y como de hecho no era lo que veía a mi alrededor, por eso incluí la parte de la
la Comunidad de Madrid se ha movilizado la marea verde, en España, en muchos otros lugares, pero en Madrid se ha movilizado mucho la marea verde. Hay asociaciones de madres y padres que también se han movilizado, que han boicoteado estas evaluaciones externas. Sindicatos de estudiantes que también se han movido, sindicatos de profesorado. Vemos estas movilizaciones colectivas que están en la calle. Entonces, una de las preguntas que hay en mi tesis es: ¿qué concepción de educación fomenta? No fomenta. ¿Qué concepción de educación hay en estos discursos y prácticas de resistencia colectivas? Pero no solamente me interesan las prácticas en el plano colectivo, y aquí es lo que todavía no he dicho, que no he dicho antes. Voy a volver aquí. Stephen Moll, ya en un plano más micro, y cuando he dicho que nos convertimos en un empresario de nosotros mismos, él habla de que esta gubernamentalidad neoliberal de cómo conducir la conducta de las personas en educación se traduce en cultura de la performatividad, se lo llama así. Esta cultura de la performatividad es que estas evaluaciones provocan un cambio en nuestra actitud. Por ejemplo, en el caso de las evaluaciones, en los rankings, nos invitan a que lo que tenemos que hacer es cumplir con esos objetivos, a pensar la educación de esa manera. Y al final, él ha escrito más sobre cómo esto afecta al caso de los docentes. Vivimos nuestro propio trabajo como fabricaciones, nos adaptamos a lo que se nos pide frente a otras posibilidades donde entenderíamos la educación con juicios más morales o juicios más éticos, de bueno, es que yo considero que quizás debería hacer esto o lo otro. Nos adaptamos a lo que se nos pide en estas evaluaciones y las escuelas se convierten en estas empresas porque el docente tiene que rendir cuentas, entonces viven una especie de esquizofrenia personal de lo que hace y lo que le gustaría hacer, nota como que hay algo quebrado dentro de sí mismo. Y por ahí creo que también no solo hay que pensar las resistencias en el plano colectivo, sino que también existen resistencias individuales, en planos más micro que espero que emerjan en mis entrevistas, donde los profesores dicen, bueno, no sé, se me quedan los puntos suspensivos porque no se me ocurre la frase concreta que me dirán, pero yo creo que existen espacios de resistencias individuales también dentro de las escuelas. Y bueno, con esto creo que ya no puedo deciros nada más porque no tengo nada más que decir todavía, y muchas gracias por haber venido, disculpad por empezar tarde y nada, solo gracias. A presionar al director a que cumpla estos criterios y el director establece relaciones de presiones a los profesores. Y sumado a unas políticas de desempoderamiento del docente. Claro, en Chile ya no te contratan por contratos indefinidos, tú tienes contratos manuales. Por lo tanto, no tienes poder para oponerte, sino que tienes que perder el trabajo. Claro, entonces te afecta, tú te ves en un dilema de me pongo y me arriesgo a que la próxima vez sea tildado de rebelde, o acepto y hago lo que se me pide. Entonces hay un componente de afecto de esta política a través del afecto, de las emociones. Acepto para que se vaya, por miedo a perder el trabajo, pero hay que perder el trabajo. Yo que estoy soltero, yo que no tengo hijos, quizás podría darme el lujo de perderlo, pero claro, hay profesores que ya tienen familias, no piensan solo en sí mismos, entonces opera el miedo como organizador social. Claro, yo creo que uno de los componentes esenciales, aquí yo no lo veo, porque claro, ustedes tienen otra forma de contratación de profesores, entonces todavía el mío no es tan fuerte desde el punto de vista, pero claro, probablemente en el futuro se intente cambiar esta forma de contratación, cambiar la forma de la figura del director, que aquí es mucho más democrático, que en Chile es muy Se ha empezado a cambiar. Claro. Entonces todo va hacia crear hasta que sientas miedo y que lo vas a hacer. De todas maneras, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona y me decía que esto es un poco, todavía psicoparanoia en el caso de Madrid, que bueno, la mayoría de la literatura es literatura británica y ahí está muy arcado, y tú me hablas del caso chileno, pero que eso no es así en España. Y bueno, pero también el neoliberalismo también en algún lugar se ha definido como una lógica que se adapta a las especificidades de los lugares.
Y entre más lento, menos se percibe como agresión. Claro, porque está el espacio y no lo hace. Es lo que tú dices, ¿no? Lo van introduciendo poco a poco en los discursos y cuando te das cuenta estás andando con unas lógicas que ni siquiera eres capaz a veces, siendo una persona pensante, de descubrir. Entonces empiezas a andar un poco como ellos quieren. Por eso a mí una de las cosas que más me llama la atención es como la socialdemocracia ha asumido una parte de este discurso neoliberal. Entonces esto que no he perdido, claro, ahora se habla de la crisis de la socialdemocracia. ¿Cómo no? Sí, parece que había desaparecido, que desaparecía. Pero en el caso chileno, el neoliberalismo llegó a través de una dictadura. Ya. Pero acá llega a través de la democracia. O sea, digamos, están ganando democráticamente. Claro, pero ahí... Claro, es un caso de cómo la democracia también puede ser usada para... Hombre, en el caso de Madrid, por ejemplo, no solo está ganando democráticamente, sino que, precisamente por lo que tú dices de la lógica, los imaginarios que se generan, han construido que sea una demanda de las propias familias. De la clase media, por supuesto, pero ha habido una demanda muy fuerte, por ejemplo, para la libertad de elección, que yo pueda elegir dónde quiero llevar a mi hijo. Entonces, en ese sentido, yo sí que estoy de acuerdo que quizás en las entrevistas para ti va a ser más difícil, porque es todo como mucho más velado que en Chile. Yo hice esas entrevistas en Chile, con la misma pregunta, a través de cómo impactaba SINCE en cómo ellos concebían los propios docentes de la educación. Y todos coincidieron en decirme, no, yo lo que hago no es educar, hago otra cosa. O sea, yo tengo un concepto de educación como docente, como persona que decidí elegir esa carrera y esta profesión porque me gusta y tal, y lo que hago es otra cosa. Pero aquí está todavía más velado, yo creo, precisamente porque es un proceso que creo que es muy aceptado, que viene de la democracia y además como nos han hecho creer que se han construido los discursos para que pensemos que es nuestra propia elección. Hombre, el culpar también a un agente externo también requiere que nosotros nos paremos a pensar muy bien en qué posición nos vemos. O sea, nosotros pertenecemos a una sociedad y que desde el concepto más francés de democracia, ¿no? Somos responsables también de nuestros actos, etc. No podemos siempre culpar a la gente externa. Alguna culpa tendremos nosotros de la situación a la que hemos llegado. No hablo de los profesores, sino hablo desde la parte más social. Quiere decir que el discurso lo construyen, creo que es indisociable, el discurso político educativo de la situación social que se vive en el país, que son agentes que siempre están relacionados. Entonces, alguna culpa tendremos también nosotros de acatar y adaptarnos a eso, ¿no? Sí, pero yo no estaba hablando de culpa, pero es que lo que han conseguido es generar una noción de que no es culpa, es que es lo que queremos. Pero bueno. O sea, lo que es que podamos elegir el centro para que pueda ser un centro concertado, que son mejores que los públicos, porque no quiero que mi hijo esté con los inmigrantes, porque además tiene más disciplina, porque... Ese análisis que tú has conseguido hacerlo, ¿por qué no has conseguido hacerlo una mayoría? Porque no hay las herramientas para... No me digas que este tema yo no. Pero es que es un tema complicado y muy complejo, porque la razón de la que haces o tomas ciertas decisiones o no es, por ejemplo, esa prueba cultural en la que naces y tú no tienes, o sea, a lo mejor en un periodo histórico de tiempo largo, por supuesto que tienes opciones de ir cambiando las cosas, pero en parte sí que estamos, pues obviamente influenciados por el lugar en donde nacemos y por la manera en que se han institucionalizado todas las cosas y los órdenes sociales. Entonces, yo entiendo que, por supuesto, cada quien tiene que tomar más bien una posición como de responsabilidad, ¿no? Como de que hay que enterarse y que hay que intentar, no sé qué, Pero es que lo que hay aquí también es una profunda disputa ideológica. Es que hay personas que ciertamente conciben la educación como una educación para su competencia, para su mercado laboral. Y hay otra, claro, a mí me encanta esta frase de, bueno, a mí me conoces, sabéis que cito un montón de citas así todo el tiempo, pero la hegemonía es cuando las clases subalternas actúan en contra de sus intereses, no por coacción, sino por libre albedrío. Entonces,
Entonces, pues, bueno, no sé. Yo lo veo, no sé, creo que no añado mucho a lo que tú dices, pero creo que no se puede olvidar el factor ideológico. Y que, claro, por supuesto que las personas pueden hacer cosas y por eso yo sí que incluyo el tema de los discursos de resistencias. Creo que lo social se construye desde muchos lugares y si solamente hubiera esto tampoco estaríamos hoy aquí hablando de esto. Porque, bueno, estaríamos totalmente involucrados en ver la educación como mercancía y no estaríamos aquí ahora hablando de esto porque queremos. Tú mismo estás aquí, claro. Que sí, pero bueno, da igual. No sé. No, es que creo que no vamos a cambiar mucho, creo que no, sí. Y Noelia, una pregunta, lo de los discursos de resistencia es como profesor único o como lo que quieres mirar, es como único profesor o como centros educativos. No voy a mirar qué pasa con... Miraré, claro, es que es la parte que todavía tengo menos definida y me genera mucho problema, porque primero, ¿qué es resistencia? Todavía no es una parte que me he definido, he entrado por ahí con Hilux, por supuesto, pero bueno, necesito más todavía para definir qué entiendo por resistencia. Y luego sé que tengo claro que quiero mirarlo en dos planos. Por una parte en el plan individual a través de las entrevistas y por otra parte quiero ver, o sea, yo tengo dos métodos, trabajaré con dos metodologías, análisis crítico de discurso y con entrevistas. Entonces, cuando mire las resistencias colectivas haré entrevistas, pero hay mucha parte de eso que ya están en sus páginas web, en sus discursos, en sus cartas por la educación pública. Ahí hay un discurso difuso, porque claro, la suerte de que el gobierno haga una ley es que su discurso no es una ley, pero por el otro lado son muchos grupos, algunos más visibles y otros, no sé, creo que, y ahí yo tengo todavía muchos límites a la hora de ver cómo mirar estas resistencias colectivas, quiero decir, muchos límites metodológicos, es algo que nunca me he puesto a estudiar y también tengo todavía los límites conceptuales de cómo definir resistencia. Bueno, claro, intuitivamente lo defino, pero bueno, necesito más. No sé si con esto te... Yo tengo otra pregunta porque acabas de decir que es una cuestión ideológica. Si es una cuestión ideológica, en realidad no podemos ir a comer. Quiero decir, porque ahí nadie se va a pear. O sea, el que tiene una ideología la tiene porque cree que es mejor que las otras. Y además, en el ámbito educativo, cuando se ha convertido la educación en una moneda de cambio, es muy difícil resolver la tensión. Entonces, creo que la salida está por algo que te has comentado antes, que has dicho, ¿qué entendemos por calidad? En realidad, de la educación. En realidad, la pregunta de qué es una educación de calidad es que es una educación, porque no entendemos una educación de mala calidad, es una contradicción lógica. Entonces, la pregunta es, ¿te partes de algún concepto de educación, de alguna definición de educación? No, lo que pasa es que yo creo que asumo un punto de vista bastante crítico. Creo que todavía no he definido la educación, pero yo creo que mi punto de vista es indudablemente crítico. Claro, es una educación para la emancipación. Yo sí que asumo ese enfoque. Sí que yo creo que asumo ese enfoque crítico. Es algo que me he puesto a pensarlo, además, todavía tardé de empezar a pensarlo, porque cuando esto me dijo, Noelia, es que esto es muy descriptivo, porque te decía antes que tuve que pensarlo todo esto es de política educativa, aquí no hay nada de educación, tienes que pensar más que es educación y tienes que impregnarte de todo esto. Y entonces me di cuenta de que inevitablemente mi enfoque es crítico y también es crítico en qué noción tengo de educación, y es una educación para la emancipación. En este punto, cuando yo digo que es ideológico, es que debajo hay una disputa de ideologías, evidentemente, y que sea ideológico no quiero decir, bueno, esto es un trabajo de investigación, yo no doy la respuesta, estoy colaborando en la construcción de la sociedad, intentando... No, si lo siento, si no digo que ideológico es para todos, todos hemos convertido la educación en algo ideológico. Sí. Entonces, según tu ideología, entiendes la educación de una forma o de otra. Pero claro, es que como si no hubiese un concepto de educación independientemente de nuestra ideología. Sí. Esa era mi pregunta. ¿Tú derivas tu concepto de educación de tu ideología o asumes un concepto de educación independiente de tu ideología? Yo creo que todo el mundo la tiene acorde con su ideología, ¿no? No, hay un concepto de la teoría de la educación, hay un ámbito de conocimiento que es la teoría de la educación, que a lo largo de las investigaciones de los años y el trabajo ha llegado a algún concepto de educación. El actual, el que rige ahora, es diferente del que regía hace 2 siglos, por supuesto, pero actualmente hay un concepto de educación al margen de posiciones, los principios de la educación básicos, la intencionalidad, teoría de la educación.
¿Qué es la educación? La educación es un proceso, es una acción que busca el desarrollo del individuo y eso es al margen de la ideología. Otra cosa es que luego es al margen de la ideología. Claro, es que yo creo que ahí yo parto también de una manera de construcción de todas las definiciones más de lo social, no es al margen de la ideología. Educar como acto político, incluso esa definición que tú me das, yo la interpreto ya como ideológica. Tú la interpretas, pero ahí, por ejemplo, esa margen de la ideología es decir, educar con condicionamiento no es una educación, o el adoctrinamiento no es educación. Claro, en ese sentido. Claro, pero es que y eso no manejo la noción de adoctrinamiento ni educación. No, es un ejemplo. Sí, lo digo como ejemplo. Es decir, que hay una definición, lo que pasa es que esa definición está construida en conceptos que luego interpretamos desde nuestra ideología. Vale. Hay una definición con conceptos que luego interpretamos desde eso es lo que, o sea, vale. No, yo simplemente te preguntaba, sí. ¿asumes un concepto, una definición de educación de forma explícita en tu trabajo? Era la única pregunta. Vale. No sé. De hecho, creo que me pillas totalmente ahí como, no, era algo que no había pensado. Lo único que te puedo decir sobre esto, de una definición de educación, es que ya cuando me metí más en todos los temas propiamente del cuerpo, de qué es la educación, de teoría de la educación y tal, me di cuenta, y ahí es cuando me di cuenta que si algo está en mi investigación es un punto de vista más crítico de la educación para la emancipación, siguiendo a Gilux. No sé si con esto te respondo. Sí, no sé, yo la pregunta era porque habéis dicho. Es que nos está metiendo el concepto de educación como algo que tenemos orientado al capital. Y una persona te puede decir, con esto es la educación. Claro. Pero tú no, tú partes de que eso no es educación, que la educación no es Sí. Por eso te decía que quizás sea bueno que expliques cuál es tu concepto de educación. No lo sé, no lo digo de cara a la tesis, que soy tu directora, pero que me ha faltado cuando estaba diciendo esto, o sea, explícitamente estaba diciendo esto no es educación, vale, entonces ¿qué es? Vale, ahora te entendí. Sí, para entender sí. cómo estabas entendiendo tú ciertos conceptos. Vale. No lo digo de cara a la tesis, No, ya. Vale. No, pero vale, gracias. Sí. Que no me quedaba claro, ya lo has dicho, pues sí, desde la perspectiva organizadora, Pero una persona que piensa así, como tú has dicho, ya parte desde una ideología, ¿no? Si una persona piensa que la educación se basa en el capitalismo, ya se basa en una ideología. Sí, pero digamos que desde un concepto de educación, la educación no puede ser solo, por ejemplo, un principio básico de la educación es el desarrollo de todas las capacidades y de todas las dimensiones del ser humano. No, pero quiero decir... Desarrollar solo la empleabilidad. O sea, lo que quiero decir es que esa idea se puede rebatir desde una consideración ideológica, que no es apolítica, es que tampoco la ideología política de la educación. Entonces se puede rebatir diciendo ya es que la educación no desarrolla solo una capacidad, la capacidad de empleabilidad, sino que tiene que dirigirse a todos los ámbitos del ser humano, todas las dimensiones. ¿Entiendes? Sí. Entonces en ese sentido no estoy diciendo que sea apolítico, ¿no? Pero no todo concepto educativo está mediado por una ideología. Si asumimos, o sea, está mediado por una ideología, igual que todo concepto económico está mediado por una ideología, igual que todo concepto está mediado por una ideología. Pero dentro de eso se puede rebatir con nociones propiamente pedagógicas y no políticas. Pero claro, es que yo no asumo que la pedagogía sea indisoluble de la política. No, pero nada es indisoluble de nada. Quiero decir, nuestra vida ahora mismo en este momento está entre factores económicos, políticos, pedagógicos, los separamos para poder estudiarlo. Pero si nada es indisoluble de nada y lo separamos para poder estudiarlo, lo estamos separando con una fragmentación artificial. Entonces, si alguien me dice es que desde la pedagogía no podemos estudiar. No podemos estudiar toda la realidad en su complejidad, es imposible. Entonces, lo separamos asumiendo que es una situación artificial, pero en el momento en el que separamos, lo separamos asumiendo un criterio. Vamos, que si es mi perspectiva, que estoy diciendo... Pero es que si no, yo creo que no... Si intentamos, es imposible tener en cuenta todas las variables que están incidiendo ahora mismo así. Y entonces decimos, bueno, pues vamos a centrarnos en la variable X. La variable tiempo, la variable lo que sea. Intentamos hacer lo que hacemos yo parto de lo que dices de que para mí es indisoluble de la política y que de hecho el simple hecho de decir que la educación puede separarse aunque sea a nivel de estudio de la política, yo la interpreto desde un lado ideológico también, desde el lado ideológico que defiende que existe la neutralidad, por ejemplo, que es algo que yo no creo que existe en la educación. Entonces, creo que el posicionamiento de que existe una definición neutral de educación que podemos separar es ya un posicionamiento
pues, de la ciencia objetiva y demás. O sea, no sé si he entendido bien todo lo que se ha dicho, pero o sea, es como lo que me viene. Y luego, ¿iba a decir otra cosilla? Sí, que decías algo así como que hay conceptos en educación que se pueden interpretar desde distintas formas según la ideología. Me venía a la mente el tema de la educación integral, que hablamos muchas veces, que para el capitalismo pues la educación integral puede ser algo como pues que mi trabajadora sepa de muchas cosas para que me resuelva todo muy bien y yo como una trabajadora tenga una persona capaz de trabajar en equipo, de tener inteligencia emocional porque así no se va a quejar si la exploto, porque va a saber gestionar muy bien la frustración y todo eso. Entonces es una educación integral que me sirve para mí, pero también la pedagogía libertaria se define la educación integral como una forma de acabar con la división social del trabajo. Entonces un mismo concepto se puede interpretar de distintas maneras, pero para mí, desde mi ideología, pues muchas veces interpreto que entender por ejemplo la educación integral que surgió de la pedagogía libertaria como algo para el capitalismo es una forma de pervertirlo. Entonces sí, existen conceptos que se pueden mirar de distintas ideologías, pero creo que muchas veces cuando es en beneficio no de la persona, sino por ejemplo del capital, es una perversión de la educación, del planteamiento. Yo no tengo nada más que decir. Yo creo que esto de la relación entre educación y biología es clave porque cuando se da cuenta de su política, lo hace usando la legitimidad del discurso científico. Ellos hacen investigaciones, PISA es una investigación políticamente rigurosa, por lo tanto lo que aquí sale es ciencia. Entonces, argumentan su discurso político usando la legitimidad de la ciencia. Claro, ¿qué va a decir la gente si se declara ignorante de la ciencia? ¿No? Entonces, claro, nosotros argumentamos una visión contrahegemónica desde un punto de vista ideológico. Pero yo creo que tampoco debemos renunciar al punto de vista científico. Porque, claro, también tenemos que recurrir a fundamentar nuestra opinión desde la ciencia. Claro, hacemos ciencia, pero desde otro paradigma o desde otra visión ideológica. Entonces, yo creo que, digamos, para equilibrar la diferencia, porque el neoliberalismo es muy distinto como su discurso y su palabra. O sea, en eso yo creo que supera la izquierda. Porque va a través de la publicidad, el deporte, de la comunicación. Entonces es fácil, parece muy fácil conectar con tus intereses, competitividad, con tus deseos. Conecta con todo lo que un ser humano quiere satisfacer. Entonces, deconstruir todo eso desde la educación es muy complicado porque estamos muy complejos. Entonces, yo creo que no deberíamos transparecer así como de nuestro discurso político. Me refería más a, o sea, está hablando de tu proceso de investigación. En investigación hay una cosa que aquí debatamos desde lo que cada uno piensa, y otra cosa es cuando investigamos, digamos que trascendemos un poco esa voz individual y hablamos en nombre de una colectividad que va a tener conocimiento. Entonces ahí tenemos dos opciones. O decimos claramente, este es el punto de partida, este es mi esquema de ideología, mi esquema conceptual, y lo digo claramente, o intento tomar distancia. ¿Es imposible tomar distancia? Es imposible tomar distancia, pero se han ido elaborando técnicas para tomar distancia, pues, por ejemplo la triangulación. ¿Cuál es la triangulación? O sea, poner en común los resultados de los puntos de vista. No, pero bueno, que igual todo el mundo lo tiene que saber. ¿Cuál es el peligro de yo parto de este esquema y de esta tal? Que corremos el peligro de encontrar siempre los resultados que esperamos. Porque siempre vamos a ver la realidad desde ya nuestro prisma. Y entonces siempre esta persona le dice que se encuentra mal, alguna vez en esta profesión y me dice que no está de acuerdo con este sistema, y de ahí ya digo, mira, no estoy de acuerdo porque en realidad, o sea, que está bien, o sea, desde luego, y ese es el problema de la OCDE asume el discurso... En 5 minutos nos tenemos que ir. No, termina. Simplemente para que no... Sí. No, simplemente que el truco de la OCDE es que ellos no dicen lo que está detrás, que son sus intereses, los intereses económicos.